Estamos a fines de mayo del año 2022 y el gobierno de Gabriel Boric ha decidido hace muy pocos días atrás hacer importantes cambios en las pruebas estandarizadas de nuestro país. Esto ha levantado mucho vuelo. ¿Y por qué? Porque, bueno, las pruebas nos están diciendo desde hace mucho tiempo que la educación en nuestro país tiene problemas. Me gustaría compartirles esta cita. Hay alumnos diagnosticados como alumnos con dificultades para entender las ciencias o las matemáticas y cuyo real problema no está ni en las ciencias ni en las matemáticas, sino en su no comprensión de las palabras con que esos saberes les son presentados. Esta cita corresponde al Premio Nacional de Ciencias de la Educación, el profesor Gabriel Castillo Insulza, y es parte de un libro es una cita muy importante que está al comienzo de un libro que va a salir en pocos días más. ¿Por qué tiene que ver este libro con lo que habla el profesor? Porque en definitiva no se trata ni de las matemáticas, ni de la ciencia, ni de la propia asignatura de castellano, la falta de comprensión básica de nuestro idioma en el territorio chileno. ¿Cómo enfrentar esto? Desde las políticas públicas, que son las que pueden hacer los grandes cambios. Bueno, para ello se requieren instrumentos que entreguen información estadística de cómo hablamos el castellano en Chile. Y por eso la publicación del Léxico Básico del Español en Chile es una herramienta de interés y urgencia nacional. Se trata de un diccionario de frecuencias. Es un tipo muy poco habitual de diccionario que registra las alrededor de 5.000 palabras más usadas del castellano en nuestro país. Su autora es María Natalia Castillo Fadich. Ella es chilena, doctora en Filología Hispánica de la Universidad de Valladolid, máster en Lexicografía Hispánica de la Escuela Lexicográfica Hispánica de la Real Academia Española, de la Asociación también de Academias. Voy a decir ahora un par importante para que sepan ustedes con quién voy a hablar a continuación, porque está aquí María Natalia Castillo. Ella es magíster en letras con mención en lingüística de la Universidad Católica, licenciada, por supuesto, en letras con mención en castellano. Tiene estudios en España, importantísimo. Pero hay una persona que ha sido esencial en la construcción de este diccionario y para que la propia María Natalia Castillo lo haya realizado. Su nombre es Francisco Moreno Fernández. Dice que viene de las tierras de los molinos por donde se paseaba el Quijote. Ya se van a dar cuenta por el acentillo. Bueno, claramente es español, es doctor en lingüística hispánica. Bueno, es un profesor que es una importante distinción de Alexander von Humboldt de la Universidad de Heidelberg en Alemania, director de la Heidelberg Center of Ibero-American Studies, también profesor honorífico de la Universidad de Alcalá. Ha sido director, miren ustedes, podría estar mucho rato, pero voy a tratar de sintetizar. Ha sido director académico del Instituto Cervantes, de investigador y profesor visitante en numerosas universidades de Europa, América, Asia, miembro del número de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, correspondiente de la cubana mexicana y, por supuesto, la chilena. Y también editor jefe de la revista internacional Spanish in Context y fundador de la revista Lengua y Migración. Quiero darles, la verdad es que tengo a dos eminencias acá, estoy muy emocionada, un poquito apabullada, pero quiero darles una cordial bienvenida a María Natalia Castillo y al profesor Francisco Moreno Fernández aquí a Vuelan las Plumas. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy agradecido por una presentación tan amable y tan generosa. Vamos a partir preguntando lo siguiente. La verdad es que hacer diccionarios son tareas titánicas. Yo pienso en el de María Moliner, por ejemplo, que es para nosotros, que los que hablamos el castellano, es un diccionario basal. Bueno, lo que ha hecho Natalia es un análisis estadístico de más de 500.000 palabras, medio millón de palabras extraídas de alrededor de 4.000 obras publicadas por autores y autoras chilenos en un rango de más de 25 años. Natalia, partamos de inmediato. ¿Qué es lo que te llevó a embarcarte en una tarea, en una empresa tan gigante? Bueno, muy buenos días.
Yo diría que fue más bien la ingenuidad en un primer comienzo. Yo tenía pensado, me gustaba mucho trabajar con léxico, estaba ya dedicada a la lexicografía, eh, y conocí en ese momento a Humberto López Morales, gran mentor y maestro y amigo, eh, y justamente fue él el que me habló de la importancia de generar un léxico básico para el español de Chile. Eh, yo estaba con otras ideas, con otros proyectos, y él fue muy insistente en esto de generar léxicos básicos, y eso, yo diría que fue él el que me condujo por estos senderos a los cuales probablemente no habría llegado de otra manera. Entonces hay que preguntarle al profesor, profesor, ¿por qué usted fue tan insistente? No solamente insistente, sino que también y convincente para que su alumna pudiese embarcarse en un trabajo tan complejo. Bueno, lo que tengo que decir es que la persona que influyó realmente e insistió para la realización de este trabajo fue Humberto López Morales. Yo simplemente me he limitado a acompañar los resultados finales y a felicitarme por tener noticia directa de la autora, pero desde luego todo el mérito en el origen, en el desarrollo, tanto técnico como de contenido y sobre todo, supongo que Natalia me lo aceptará, por el apoyo emocional, vino del profesor Humberto López Morales. ¿Cuál es También... profesor, perdón, para entender, acá tenemos a eminencias, Humberto López Morales, Fernando Moreno, la misma Natalia ya se ha convertido en una eminencia con la publicación de este diccionario. A ver, tenemos en Latinoamérica, el año 1986, Costa Rica hace un esfuerzo similar. En el Cono Sur no existía algo parecido. ¿Por qué son importantes estos diccionarios que yo ya decía para las políticas públicas, pero en realidad es tan difícil entender? ¿Cómo usted lo definiría? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que cuando hablamos de diccionarios normalmente utilizamos la palabra en singular. Esta palabra viene en el diccionario, voy a consultar el diccionario, pero no existe un diccionario, existen muchos diccionarios y cada uno tiene una finalidad distinta. Hay diccionarios que son de pura frecuencia, donde nos dice cuántas veces aparecen determinadas palabras. Hay otros diccionarios que nos dicen cuáles de esas palabras están más disponibles para los hablantes y cuáles no. Hay diccionarios de uso, cuáles se usan y cuáles no. Este diccionario del que estamos hablando es un tipo específico de diccionario. Por lo tanto, es un diccionario especializado que pretende cumplir una función muy determinada en relación sobre todo con la enseñanza. Y aquí me gustaría recuperar la idea y la mención que hacía al comienzo del doctor Castillo Insulza, porque él insiste en dos aspectos que son fundamentales para entender esta obra. En primer lugar, enseñar no es solo difundir información, es enseñar a discernir lo fundamental, y separar lo que es fundamental o más accesorio, por muy importante que sea, pero no es tan fundamental. Y en segundo lugar, que en la enseñanza, en cualquiera de sus ramas, hay que atender a la palabra, porque la palabra y la lengua en su máxima extensión es un elemento transversal a todas las materias. Por lo tanto, contar con un diccionario que apunte a lo fundamental en lo que se refiere al léxico, en este caso, de una variedad del español como la del español en Chile. Es un instrumento que nos permite llegar a muchas materias y atacar directamente una de las dificultades más esenciales en la enseñanza primaria y en la enseñanza secundaria, es enseñar el léxico básico. Natalia, vamos un poquito a entrar en materia, lo que significó, bueno, hubo por parte del profesor Morales, Humberto López Morales. López Morales, un convencimiento y ahí una persuasión para que te embarcaras en esta tarea. Él incluso te ayudó en una parte posterior bastante importante, que fue la parte del software para poder clasificar y poder, bueno, procesar esta data, que ya al final... Pero acá hay un trabajo artesanal, yo estoy absolutamente sorprendida, por eso quiero que tú apuntes mucho. Ya, te convenció, ya, listo, me tiro a la piscina, como decimos en buen chileno, que ojalá no creo que alguna de esas palabras esté. Vamos entonces, y te embarcas en esta empresa lexicográfica. ¿Cómo empezaste?
A ver, lo primero que quisiera decir es que efectivamente me lancé, como tú dices, a la piscina por Humberto López Morales, pero él me acompañó en toda la travesía. O sea, este trabajo habría sido completamente imposible sin él. Eh, Empecé yo a averiguar un poco más sobre léxicos básicos. Sabía yo misma muy poco, pese a haber estudiado lexicografía, no tenía, ¿no es cierto?, no conocía las metodologías precisas que hacían falta para llegar a desarrollar un léxico básico. Empecé a revisar obras previas. La fundamental para mí era el léxico de Puerto Rico, que había publicado en 1986 Amparo Morales, y bueno, y otras obras previas, ¿no es cierto?, sobre todo obras en otras lenguas, y me llamó mucho la atención y también me preocupó mucho ver que en general no estaban disponibles, o al menos yo no pude encontrar de manera sencilla, cuáles eran las metodologías para llegar a eso. O sea, uno se encontraba con los resultados, con el diccionario terminado, pero sin saber cómo se podía llegar a eso. Me acuerdo que llegué incluso a escribirle a Amparo Morales, que fue muy, muy gentil, muy generosa, ¿verdad? Haciéndole preguntas, porque me di de pronto frente a una obra titánica y no sabía por dónde entrar. Y por supuesto, ahí fue fundamental Humberto López Morales, que fue quien me fue dando todas las orientaciones metodológicas para desarrollar un trabajo de esta envergadura. ¿Ah? ¿Y qué puedo decir? Bueno, la lexicografía tiene una dimensión muy bonita y casi mística, como decía Francisco, ¿verdad? La gente habla de el diccionario, las palabras están en el diccionario y eso suena muy importante, pero lo que hay detrás, lo que hay tras bambalinas, es bastante menos glamoroso, ¿no? Que son estas horas y horas de trabajo realizados por seres humanos normales, comunes y corrientes. Bueno, eso yo diría que hay muchísimo trabajo detrás de esta obra y también muchísimas personas, personas anónimas, anónimas para la mayoría, pero que yo recuerdo sus rostros y en algunos casos sus nombres con mucho cariño, los trabajadores de la Biblioteca Nacional. Yo me pasé varios años yendo todos los días a la Biblioteca Nacional a obtener corpus. ¿Qué es el Y ya corpus? era... ¿Qué es un corpus? Un corpus es el conjunto de materiales lingüísticos que van a ser la base para que uno realice su análisis. En este caso, yo primero tuve que ver, esto hay que hacerlo sobre un material documental real, porque muchas veces uno encuentra aseveraciones. A mí misma me decían, oye, pero ¿para qué tú vas a estudiar eso? Si ya se sabe que en Chile apenas se usan 100 palabras, o 200 o 300 y cambiaban el número según quien me lo decía, o ya se sabe que las palabras más frecuentes son tales y cuales, y me mencionaban algunos garabatos, ¿no es cierto?, de uso muy común en el país. Y entonces parecía que ya todo el mundo sabía qué era lo que se usaba aquí. O sea, hay muchos prejuicios en el sentido de intuiciones previas, ¿no es cierto?, al estudio. Y la verdad es que hay que partir trabajando sobre material empírico, o sea, sobre qué es lo que efectivamente se ha producido en el país. Y a partir de ahí, ¿no es cierto?, extraer estas palabras que uno va a analizar. Y al respecto, algo que quisiera mencionar y que para mí fue muy importante, había tenido ocasión de constatar que en muchas obras lexicográficas, en muchos diccionarios, por distintas razones, se suele trabajar a partir de obras que son o muy conocidas o que son los bestsellers, los diarios de mayor circulación, ciertas obras premiadas, o a lo mejor ciertas obras que se mencionan porque parecen curiosas o particulares, que pareciera que hacen un uso especial del lenguaje. Y lo que yo, de lo que yo estaba convencida es que necesitábamos trabajar con lenguaje real, y eso significaba revisar todo lo que se hubiese publicado, independientemente de su calidad artística. Y eso significaba ir a la Biblioteca Nacional y sacar libros, fueran los que fueran, ¿verdad?, hacer un sorteo, y en ese sorteo me podían salir autoediciones, me podían salir libros que habían vendido 5 ejemplares,
me podían salir libros con ideologías que no eran las mías, por ejemplo, que yo no me había comprado nunca, y podían salir sorteadas. Entonces, para mí eso era relevante en esto de extraer una lengua real, ¿verdad? Y no una caricatura, de alguna forma, de lo que es el español de Chile. Natalia, yo te propongo que le voy a hacer un par de preguntas más al profesor Francisco Moreno Fernández. Él está en Alemania en este minuto, estamos con una diferencia horaria, entonces me gustaría estrujarlo a él un poquitito, darle la posibilidad de que pueda salir de esta conversación y nosotras continuar porque quiero que entremos a picar finito. Vamos a ver cuál de esas palabras son alrededor de 4.000, ¿no? Las que usamos, bueno, son bastantes. Así que, ¿qué te parece si profundiza un poco con él para liberarlo un poco? Profesor, usted, bueno, va a presentar este libro que se presenta luego en nuestro país, nada menos que el 26 de mayo a las 19 horas en la librería del GAM. Me gustaría que ya estamos hablando de un tipo de diccionario, usted dice que es muy preciso. Bueno, usted está en tierras, bueno, de ¿cómo se dice? Bueno, germánicas, digámosla. Entonces, perdón. Germanófonas, ¿cierto? Sí. Pero claro, pero usted, su verdadera patria, es lo que nosotros llamamos la República de la ñ, ¿no? El castellano, el español, como se dice, yo me gusta más el castellano. Bueno, cuénteme, es decir, este es un instrumento para Chile, ¿le sirve a otros países? A usted como profesor imagínese con toda la experiencia y donde está enseñando la lengua castellana. Sí. Efectivamente, este es un diccionario hecho desde Chile, pero es un diccionario hecho para el mundo hispanohablante y también para el mundo no hispanohablante, y me voy a explicar enseguida. Tal vez convenga decir primero en qué consiste el léxico básico. El léxico básico consiste en reunir, a partir de esas 500.000 palabras con las que trabajó Natalia, cuáles son las más frecuentes, pero no en un ámbito determinado, sino en distintos tipos de textos. Es decir, cuáles son frecuentes en una variedad de textos, porque si nosotros trabajamos la palabra gol es muy frecuente, pero no cuando se habla de física o del tiempo. Se trataba de buscar, por lo tanto, las palabras básicas que se utilizan en muy diferentes tipos de textos, tanto si son científicos, como si son narrativos, como si son ensayo, como si es prensa. Por eso se habla efectivamente de un léxico básico. Y en segundo lugar hay que tener en cuenta que en este tipo de obras uno no va a encontrar toda la información referida al léxico. Uno puede pensar que aquí va a encontrar palabras típicas de Chile o exclusivas de Chile y no va a encontrar eso, va a encontrar el léxico básico de Chile. Por supuesto que va a encontrar palabras como guaso o palabras como pololo, o palabras como, no sé, como chancho, que es la forma más utilizada por allá, aunque no es exclusiva de Chile. Y nos va a dar otra información más detallada, como, por ejemplo, a veces pensamos desde fuera de Chile, que en Chile se utiliza mucho el adverbio acá en lugar del adverbio aquí, pero uno busca en el léxico básico y ve que la frecuencia y la dispersión de aquí es mucho mayor que la de acá. Es decir, nos da una información que nos resulta muy útil para conocer cómo funciona el español. Por tirarse a la piscina forma parte del léxico básico porque piscina está en el léxico básico y, por supuesto, el verbo tirar y tirarse también. Por lo tanto, ahí tenemos un uso que sí está recogido. No aparecen otras cosas, no aparece fome, no aparece cachai, no aparece otro tipo de expresiones que son más propias de la lengua hablada porque este diccionario está hecho sobre la lengua escrita, principalmente. Pero imagínense lo importante que es para un autor de libros de texto para primaria o para secundaria saber qué palabras van a ser comprendidas por sus estudiantes, por los chicos y las chicas, y cuáles no van a ser entendidas. Si dispone de este léxico básico, va a poder elegir muy bien qué palabras se pueden utilizar en determinados niveles, en determinadas edades, y cuáles no, porque no son adecuadas a esa edad. Para ese tipo de cosas, como instrumento para los autores de manuales, de libros de texto, de creadores literarios para distintas edades, para las editoriales,
incluso para la prensa, para todos aquellos que utilizan el lenguaje como su instrumento, el poder recurrir a una obra de estas para saber qué es realmente lo básico es un instrumento fundamental. Y fuera también nos interesa. Yo hago estudios dialectales del español y hago comparaciones entre el español de España y dentro de España a lo mejor del sur con las Islas Canarias, o del español de España con el de México, o el de México con el de Chile, y el disponer de esta información es importantísimo para tener una idea de cómo es el mapa del español o castellano en su conjunto. Por lo tanto, sirve mucho para dentro, para Chile, está hecho desde Chile para Chile, pero también está hecho desde Chile para el mundo. Tengo entendido que este trabajo, ya decimos, es muy poco habitual, en el Cono Sur es el primero, está el ejemplo de Costa Rica, pero tampoco por ejemplo, en España creo que no hay uno, ¿puede ser? No se ha trabajado eso, se han trabajado otros aspectos, pero por desgracia no tenemos el léxico básico de todos los países y de todos los territorios, digamos, dialectales del español, porque dialectales en el buen sentido, es decir, como variedades geográficas, no en sentido peyorativo. Porque sería una herramienta muy útil. Ahí se puede comprobar que un porcentaje altísimo de palabras básicas del español son compartidas por todos los hispanohablantes. De ahí que se hable de una gran cohesión y de que podamos mantener una entrevista como esta sin que haya lapsus ni problemas de comunicación más allá de los que pueda haber en cualquier otra comunicación cara a cara, incluso con gente de nuestra propia familia. Eso se debe a que compartimos un léxico básico en un porcentaje altísimo y por lo tanto nos entendemos perfectamente, y si alguna palabra no la entendemos en algún momento, como pueda ser guaso por parte de los españoles, se tarda en explicar 10 segundos, con lo cual no habría ningún problema. Profesor, ¿qué es lo que más le llamó la atención al revisar este diccionario, bueno, que en realidad tiene el nombre técnico, ¿no?, de Léxico Básico del Español en Chile? Sí, bien, yo conocía evidentemente el léxico básico de Puerto Rico y otros trabajos similares, pero nunca deja de sorprenderme la cantidad de trabajo que lleva detrás para poder sacar un listado aparentemente simple, pero que encierra un valor enorme. O sea, la cantidad de horas que una persona, una investigadora tan cualificada como Natalia Castillo ha tenido que dedicar a reunir esas palabras, a seleccionar las obras, es que no solo reunir las palabras, es que las palabras, por ejemplo, los verbos aparecen conjugados en los textos reales y hay que unir todas las formas conjugadas para agruparlas bajo un mismo lema. Hay un trabajo profesional, de lingüista de calidad enorme que desde luego Natalia Castillo ha desarrollado de manera brillante, y eso, como digo, no deja de sorprenderme cómo alguien es capaz de dedicar años y años de su vida para hacer una obra que puede presentarse en 10 minutos. Pero eso es la ciencia. Hay muchos científicos que trabajan en las ciencias duras que están años y años haciendo experimentos para publicar un resultado que se explica en 5 líneas. Pero el valor de esas 5 líneas es incalculable. Bueno, quiero agradecer al profesor Fernando Moreno, quien está aquí en nuestro programa. Él está desde, ya le decíamos, desde Alemania, pero Francisco Moreno, le he cambiado el nombre todo el rato, a todo el mundo. Soy pésima de repente para los nombres. Eso es una... nombres no hay. ¿Habrá algún nombre? Esa es una buena pregunta, ¿no? Dentro de las palabras, ¿hay algún nombre propio? ¿Sustantivo propio? No, ¿no? No. No, en estas obras no se recogen nombres Ninguna. propios. No, y además tendría que tener la condición de frecuente, y además de frecuente muy diversos tipos de textos para poder entrar en el listado final. Entonces sería, ya, esa es la siguiente etapa. Bueno, profesor Francisco Moreno, muchas gracias por esto. Y bueno, ya viene a Chile, ¿no? Sí, efectivamente estaré en Chile para presentar esta obra, entre otras actividades. Así es que tendré el gusto de saludarlos por allá. Bueno, tráigase un buen abrigo entonces, y lo estaremos esperando aquí con unas buenas sopaipillas. Que esté muy bien y muchas gracias por esta conversación. Gracias. Felicidades a la autora y muchas gracias por la invitación a participar en este programa. Gracias, profesor. Adiós. Muchas gracias, Francisco. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Estamos de regreso en Vuelan las Plumas y estamos hablando de un diccionario esencial
bueno, por todas las razones que se han expuesto en la primera parte. Si usted no alcanzó a escuchar, no importa, escucha ahora porque estamos con Natalia Castillo Fadich. Ella es la autora de una obra que está haciendo historia, no solo en Chile, sino que en el Cono Sur y en el mundo. Como bien lo decía el profesor Francisco Moreno Fernández, que nos acompañó en el primer bloque, una eminencia, la verdad, un privilegio haberlo tenido acá en Vuelan las Plumas, y que estará en la presentación de este léxico básico del español en Chile este 26 de mayo a las 19 horas en la librería del GAM. Y es importante esta obra enorme que ha hecho Natalia, porque lo que está, lo que, si no solo por el trabajo titánico, sino que porque es un trabajo que se hace, como decía muy bien el profesor Francisco Moreno, desde Chile para el mundo, porque esto estamos hablando de el conjunto de palabras básicas que no, ya sabemos, no se incluyen sustantivos propios, los nombres tampoco, ni nombres de personas, tampoco de lugares, topónimos, nada. Acá estamos hablando de la lengua, que es la estructura, digamos, de cómo se encadena este castellano, cómo lo hacemos en Chile, y que no es muy diferente de otros países, pero tenemos algunas diferencias. Estamos con Natalia, volvemos, y ella decía que este es un diccionario que hay muchas personas. Partí, y ahora le doy inmediatamente la palabra, partí haciendo una cita de Gabriel Castillo Insulza, nuestro Premio Nacional de Ciencias de Ciencias de la Educación, quien fue nada menos que el padre de Natalia, que bueno, que falleciera hace unos meses, y que bueno, con ella compartían todo este mundo del lenguaje, las palabras, al punto que su hija se está convirtiendo, óiganme ustedes, es una persona que está haciendo historia, y no una historia menor, es una historia importantísima. Los diccionarios son básicos. Mi pregunta puede sonar incluso algo tonta. No hay preguntas tontas, pero mira, Natalia, cuando uno ve, estuviste no sé cuántos años, más de 15 años, ¿cuántos años estuviste en total haciendo este trabajo? Creo que lo he olvidado. A ver, al menos 6 años. Ya, 6. Pero 6 años en los que... 6 años en que iba de lunes a sábado a trabajar a la Biblioteca Nacional de Chile, todo el día, al punto de que llegué a ser mi amiga de algunos funcionarios y me avisaban, por ejemplo, si el otro día iba a estar cerrado. Cuando iba a dar un paro, yo sabía antes, me decían, para que no se molesten en venir, no vamos a abrir mañana, etcétera. Ya. 6 años, pero con esa dedicación, como ya lo decía también el profesor Francisco Moreno, es decir, este es un trabajo titánico. O sea, 6 años en lo que dice relación con recolectar el corpus, procesarlo, analizarlo, etcétera. Un tiempo previo, unos años previos, por supuesto, en desarrollar la metodología, y luego unos años más en darle una forma amigable al diccionario, porque una cosa es extraer el léxico básico, o sea, obtener ese núcleo estadístico del léxico del español, de Chile en este caso, y otra cosa es darle una forma amigable que permita que esto pueda llegar a más personas. Eso es una arista distinta. Y en ese sentido, yo diría que lo que se culminó en 6 años, ¿no es cierto?, fue obtener un diccionario, ¿sí? Obtener análisis, por supuesto, pero no era un diccionario que estuviera pensado para cualquier usuario, era un diccionario bastante más críptico, más hermético. Entonces, el trabajo que yo intenté hacer acá es, por ejemplo, en este diccionario hay 3 introducciones, de menor a mayor grado de complejidad, que es lo que yo echaba en menos cuando veía otras obras y decía, oye, ¿cómo se habrá hecho esto? Y querían, o cómo se usa. Y tenía que yo misma tirarme a nado para ver cómo era que se usaba este diccionario. Entonces aquí intenté ser un poco más amigable con el usuario, entendiendo que sigue siendo una obra bastante técnica, ¿verdad? Pero aún así, que hubiera una introducción que por lo menos dijera, bueno, usted tiene en las manos esto, y que sirve para esto.
y luego una segunda introducción ya más orientada al mundo de la educación, a los profesores, a los estudiantes y también a cualquier usuario que le interese usar esta obra para aprender más. Y en ese sentido, esa segunda introducción intenta ser menos técnica y por lo tanto intenta ir definiendo con palabras lo más sencillas posibles los conceptos esenciales, ¿no es cierto?, que están en la base de la formación de este diccionario y también la metodología que hay detrás. Y luego hay una tercera introducción, que es esta tercera introducción ya para el especialista, para el lingüista que quiere saber todo, que quiere saber cuáles son las fórmulas estadísticas que se emplearon, cuáles fueron las herramientas computacionales, etcétera. Eso está en esta tercera introducción. Estamos con Natalia Castillo hablando de este léxico básico del español en Chile. Son tantas las preguntas y tenemos poco tiempo, a pesar de que estamos dedicando vuelan las plumas completito a esto, porque esto estamos hablando de una obra fundamental. Esto, insisto, es muy importante y quienes nos escuchan acá en Vuelan las Plumas, que son profesores, son bibliotecarios, son personas que tienen una pasión por el lenguaje y son líderes de opinión, para que lo puedan compartir y saber. Ojalá asistan a la presentación que es el próximo miércoles 26 de mayo a las 19. ¿Es miércoles 26 o jueves? Bueno, 26 de mayo. Jueves. Jueves 26 de mayo a las 19 horas en la librería del GAM. También había una persona muy importante, y lo nombramos ahí, yo anduve media confundida, pero que es Humberto López Morales, que también es, bueno, es tu maestro, Natalia, pero también es el maestro de el ya eminente Francisco Moreno Fernández. Estamos hablando entonces que si es maestro de este señor que ya es eminente, este es una súper hiper eminencia. ¿Quién es este caballero, por favor? ¿Quién es y cómo llegaste a él? Bueno, no me extraña que te haya adorado porque eres una persona muy encantadora, pero quiero saber quién es este señor Humberto López Morales, además de lo generoso, porque te convenció y después te apoyó en todo el proceso, al punto que la parte importante, ya lo decía al comienzo, de esto de software para poder, claro, elegir las palabras, que eso quiero que hablemos de eso, cómo lo elegiste, porque fue a mano, impactante, 500.000 palabras, o una parte importante de esas, a manito, leyendo, ¿no? Yo no, de verdad que me resulta demasiado admirable. ¿Quién es don Humberto López Morales, Natalia? Humberto López Morales, la verdad, es desde mi perspectiva, el sociolingüista, ¿no es cierto?, vivo más importante del mundo hispánico. Es una persona fundamental para cualquiera que quiera aprender sociolingüística, para cualquier lingüista en formación. Me parece que es imposible no leer a López Morales. Yo lo conocía por sus lecturas, por haber leído sus libros como bibliografía mínima en la universidad desde pregrado. Y por lo tanto lo miraba como una eminencia lejana, ¿no es cierto?, que yo nunca iba a conocer, pero me encantaban sus libros, etcétera, etcétera. Y por un azar, ¿no es cierto?, bueno, yo no creo en el azar, pero digamos que por estas cosas de la vida, acompañé a Ambrosio Rabanales, que en paz descanse, a un congreso. Yo le hacía de chofer un poco a don Ambrosio, teníamos una relación muy cercana, yo lo quería mucho, y entonces él muchas veces me invitaba a actividades a las que él iba, que para mí era, por supuesto, una oportunidad de aprendizaje fabulosa, y a la vez yo también lo acompañaba porque él ya tenía más de 80 años, entonces le servía tener un transporte, ¿no es cierto?, y alguien que lo pudiera asistir eventualmente. Y bueno, y en esta ocasión me recuerdo que él me presentó a Humberto López Morales y yo quedé así en shock. Yo era muy joven en ese momento y como que me impresionó verlo y ver que era una persona tan afable, ¿no? Además, claro, él saludó a Ambrosio Rabanales de una manera muy cordial, me impresionó mucho. Y luego, el año 2002, yo viajé a España con una beca de la Fundación Carolina a estudiar lexicografía en el máster de lexicografía hispánica de la Escuela de Lexicografía Hispánica, que tenía sede, tenía
sucede en la Real Academia Española. O sea, si bien este máster era de la ASALE, de la Asociación de Academias de la Lengua Española, tenía la sede en la RAE. Y en ese momento el subdirector del programa era Humberto López Morales. Entonces era como el profesor jefe, podríamos decir, al cual uno iba con, con cualquier duda o preocupación, pero además él era nuestro profesor de sociolingüística. Ya. Y fue fabuloso, y entonces ahí ya esta relación, ¿no es cierto?, se fue gestando, y luego él vino a Chile en múltiples oportunidades, también fue mi profesor en el doctorado, y en todas estas múltiples reuniones en que a veces yo iba a España o él venía aquí, fuimos conversando de proyectos académicos, fuimos forjando diría que me honra decir que fuimos forjando una amistad muy, muy bonita. Por supuesto, donde yo lo miraba a él con una gran admiración, porque es antes que todo mi maestro, pero también es un gran amigo. Y bueno, y así fue como él llegó a hacerme esta propuesta de generar este léxico básico. ¿Qué te decía cuando te convenció o qué argumentos te daba? Porque uno al ver la importancia de este léxico, insistimos, es fundamental. Yo hablaba de políticas públicas, pero en realidad es para entender o empezar a entender cómo somos, en definitiva, cómo pensamos, porque es la estructura básica de cómo vamos concatenando las ideas, la manera de expresarnos. Entonces es muy importante, no solamente para, es decir, insisto, no es un diccionario de los comunes, esto es un diccionario que además, hay que decirlo, es demasiado técnico, estadístico, está lleno de números, no parece diccionario, si de partida no parece un diccionario, no tiene más números que palabras, creo yo, no sé, y donde las palabras más importantes son frecuencia, dispersión y uso. Esas son las tres categorías fundamentales que le vamos a pedir a Natalia que nos explique. ¿Por qué un esfuerzo tan grande? Es decir, estamos hablando si en realidad te había preguntado por qué es lo que te decía él. Después vamos a decir las tres palabras rápidamente. ¿Por qué es lo que te decía don Humberto López Morales y que te convenció y dijiste, ya, me tiro? A ver, yo diría que más que cualquier argumento que me haya podido dar, era la posibilidad de trabajar cercanamente con él. O sea, a mí lo que me convenció fue que llegara alguien tan importante en la sociolingüística y en metodología de la investigación. Él tiene una facilidad en el ámbito metodológico que es como un faro realmente, y sigue siendo un faro hoy en día. Y entonces la posibilidad de ok, yo ya lo había tenido como profesor en sociolingüística aplicada a la elaboración de diccionarios, en sociolingüística hispanoamericana, en sociolingüística pragmática, pero tenerlo ya directamente, ¿no es cierto? Poder trabajar con él directamente para aprender aspectos de metodología léxico-estadística, que era algo en lo que yo no había trabajado antes. Era una oportunidad que no se me iba a volver a presentar. Por lo tanto, si él me hubiera propuesto que en lugar de hacer el léxico básico del español de Chile, íbamos a hacer, no tengo idea, el léxico básico de los marcianos de no sé dónde, creo que también lo habría hecho. Perfecto, se entiende perfecto. Vamos al diccionario un poco. Decías que fueron... Y también podría agregar que el mismo Francisco Moreno ha comentado que, claro, él conoció también a Humberto siendo muy joven. Sí. Y también él ha comentado en alguna ocasión que probablemente si él no hubiera conocido a Humberto López Morales no habría sido sociolingüista. Y Francisco Moreno es hoy en día el sociolingüista, ¿no es cierto?, más relevante que está en este momento en ejercicio, ¿verdad? ¿Qué es un sociolingüista? Porque un lingüista... me gustaría que lo explicaras tú, mejor dicho, porque yo creo entender más o menos, pero me gustaría que lo dijeras tú. ¿Cuál es la diferencia entre un lingüista y un sociolingüista? Bueno, la sociolingüística es una especialidad, ¿no es cierto? Es un área dentro de la lingüística que está encargada de la relación entre lengua y sociedad.
Perfecto. Por Exacto. decirlo en Listo, bien lengua y sociedad. Tú estudiaste la sociedad chilena, lo que ya era, digamos, raro, estabas allá en España y este caballero, Humberto López Morales, te decía, no, estudie Chile, estudie su idioma, porque como dice muy bien Francisco Moreno, porque en realidad eso ayuda a todos, a todo el castellano del mundo. ¿Cómo fue abordar? Porque fueron muchos años, ya decíamos que abordaste textos de distintos, este corpus del que hablábamos al comienzo, que fueron textos científicos, obras dramáticas, narrativa, novelas, cuentos, ensayos, y también materias específicas dirigidas a especialistas, bueno, y también prensa, la cantidad de diarios, hasta el Fortín Mapocho estaba, yo decía, pero si este diario no existe, también estaba allí, La Época, el Mercurio, tomaste la segunda, LUN, es decir, impactante, La Nación también, la cantidad de medios de comunicación, de prensa que tú tuviste que revisar y obtener hasta 500.000 palabras. ¿Por qué con 500.000 palabras llegaste a un diccionario de casi 100 páginas, Natalia? Eso es lo que yo no entiendo. Voy a hacerme... ¿Cómo se llega de ¿Cómo 500.000 se a resume 5.000? tanto? Sí, sí, a 5.000 y finalmente en algo, porque cuando estamos hablando uno cree que esta cosa es un mamotreto así, y no, no son más de ciento y tantas, no tiene más de 105 páginas, creo. Bueno, el diccionario completo tiene 472, Ya. pero efectivamente, como bien tú dices, la parte propiamente del diccionario es bastante más breve, ¿no? Hay unas secciones preliminares que son más extensas, donde están todas estas explicaciones, estas Ya, está toda la introducciones. parte metodológica que necesita, que es la base Justamente. fundamental, el marco teórico para entender cómo llegaste hasta 100 páginas. Oh. A ver, Natalia, porque ya nos queda poquito tiempo. Todo este trabajo significó llegar hasta casi 4.000 palabras, ¿no? ¿Qué fue lo que a ti te sorprendió en la elaboración de este léxico? 4.831 palabras. ¿Qué es lo que me sorprendió? Casi 5.000 entonces. No sabría bien, casi 5.000, claro. A ver, ¿qué es lo que me sorprendió? Tú dices del camino metodológico, de los resultados, de comparar con otras cosas. Bueno, un aspecto que es bien importante es que cuando uno trabaja con datos, y eso ya lo había mencionado hace un rato, pero me gustaría volver a tomarlo, los resultados, ¿no es cierto?, no son necesariamente los que intuitivamente creemos que van a ser. Y por lo tanto, palabras, había gente que a mí me decía, oye, pero tú para qué vas a estudiar esto, si ya se sabe que en Chile lo que las palabras más dicen, lo que las personas más dicen es huevón. Esto me lo decían a mí con toda seriedad, así como, pero ¿para qué tú pierdes el tiempo? ¿Y para qué pierdes el tiempo si en Chile la gente no sabe palabras, habla con muy pocas palabras? Entonces hay una enorme cantidad de prejuicios al respecto. Y también está la idea, y ahí también ese aspecto me interesaba mucho a mí, hay un sustrato ideológico desde el cual se estima que el léxico que se habla en una comunidad como Chile u otra comunidad distinta de España, es en realidad un léxico, ¿no es cierto?, exótico, de palabras entretenidas, particulares, nombres de plantas, nombres de animales que existen aquí pero no en otras partes eventualmente, o nombres de instrumentos de pueblos originarios, nombres de algunas flores. Y la verdad es que eso es una mirada bastante empequeñecedora de lo que es realmente el español de Chile, ¿sí? Una mirada como media colonialista. Completamente. Y que no es efectiva, o sea, pero es una mirada que muchas veces nosotros mismos tenemos sobre nosotros mismos. Claro. O sea, los que me decían, oye, ¿para qué estudias esto? Eran chilenos, no eran personas de otros lugares. Entonces, y esas mismas personas probablemente se van a sorprender mucho cuando vean que, por ejemplo, no está Copihue en este diccionario, porque el enfoque no es lo que
a mí eventualmente me parezca representativo o me recuerde ciertos emblemas patrios, sino lo que efectivamente se usa en Chile, que como muy bien decía Francisco Moreno Fernández, cuando decía que esto es algo para el mundo, también se podría agregar que al menos un 90% del léxico, ¿no es cierto?, que contiene este diccionario, es léxico compartido con otras variedades de español. Entonces estamos hablando de que lo que es dialectal en el sentido de variedad geográfica es minoritario en lo que respecta al núcleo estadístico de la lengua. Por supuesto que puede ser más llamativo, y por lo tanto si yo uso una palabra, por ejemplo, hace unos momentos usé una palabra que puede ser considerada malsonante, ¿verdad? Y probablemente eso, alguien que escucha esta entrevista puede decir, oh, usó esta palabra, y le va a quedar dando vuelta, aunque la haya mencionado una sola vez. Claro. Pero he mencionado muchas otras, muchas veces, que no van a hacer tanto ruido. Exacto. Como una, el, la. Y bueno, claro, pues, llama la atención que dentro de los 100 vocablos de mayor uso, ordenados de mayor a menor, el, de, i, a, en, un, que, ser. Es como las preposiciones, pareciera ser acá que, se, su, por, bueno, los adjetivos demostrativos, posesivos. Frecuencia, dispersión y uso, que son inmediatamente las categorías estadísticas sobre las cuales están agrupadas estas palabras. ¿Qué significan? ¿Cómo se llega? Porque acá lo importante es frecuencia y dispersión para llegar finalmente al uso. Cuéntanos brevemente para entender por qué este diccionario no explica el significado de las palabras, sino que lo que hace es dar números, estadísticas, data sobre el lenguaje. Efectivamente, me comentaba un amigo hace unos días, me decía, oye, alguien que lo compre, lo abra y vea que no tiene definiciones, va a pensar que le salió malo y lo va a ir a devolver. Y me hizo mucha gracia porque, claro, efectivamente es un diccionario no definitorio. Hay diccionarios definitorios y hay diccionarios no definitorios. Este es un diccionario no definitorio, no tiene definiciones. ¿Qué es la frecuencia, qué es la dispersión y qué es el uso? La frecuencia da cuenta de cuántas veces aparece una palabra, digámoslo así, en una cantidad determinada de, en este caso de corpus, en un corpus. ¿Cuántas veces apareció? Luego, la dispersión es cómo se distribuyen estas frecuencias en diferentes tipos de texto o en diferentes géneros discursivos, etc. Entonces, yo podría encontrarme con una palabra que sea muy, muy, muy frecuente, por ejemplo, en obras dramáticas. Voy a inventar cualquiera, hola. Hola podría aparecer porque tengo diálogos, ¿verdad? Entonces podría aparecer hola como una palabra frecuente, estoy inventándolo. Pero en obras narrativas, en textos técnicos y científicos, en un libro de cocina, en ensayos, en la prensa, ¿cuánto me va a aparecer? Probablemente muy poco. Eventualmente en textos narrativos cuando se reproduzca algún diálogo. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Que esa palabra va a tener una distribución irregular entre estos distintos tipos de texto, que va a hacer que tenga una dispersión, lo que llamamos dispersión, mínima. Entonces, la dispersión mínima es cuando una palabra, en este caso, la encontramos solamente en un tipo de texto. Por ejemplo, una palabra como fonema podrá ser muy frecuente en libros de fonética y fonología o de lingüística, en el mejor de los casos, pero no me va a aparecer en la prensa, no va a aparecer en una novela, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, puede ser muy frecuente o hermenéutico. Eventualmente me puede aparecer en textos técnicos, en ensayos, pero si yo no soy lectora de ese tipo de textos, no lo voy a escuchar, no va a formar parte de mi existencia. Entonces, una cosa es la frecuencia, otra cosa es la dispersión. Y las palabras más dispersas son las que yo puedo encontrar
en cualquier tipo de texto, en cualquier tipo de situación, y con la misma, con la misma frecuencia, o sea, que aparezca tanto en uno como en otro. Y luego están todas las posibilidades intermedias, ¿no es cierto? Que son la mayoría, en que pueden aparecer en más de un tipo de texto, pero no aparecen en la misma proporción. Ahora bien, el uso, lo que llamamos uso estadísticamente, es el producto de la frecuencia por la dispersión. O sea, normalmente en lengua común uno considera que algo es muy frecuente o que algo se usa mucho y piensa que es lo mismo. En este diccionario, para efectos de este diccionario, no es lo mismo que una palabra sea muy frecuente a que una palabra tenga alto uso. Una palabra puede ser muy frecuente y sin embargo puede no estar en el léxico básico porque puede que su dispersión sea muy baja. Entonces es muy frecuente, se da mucho, pero solo aparece en prensa. Perfecto. Natalia, y por lo tanto, sirve para todo. Perdón, Natalia, ya terminando, no hemos dicho, y ahí también me da culpa, bueno, que este fabuloso diccionario que se presenta, ya lo decimos, la próxima semana en el GAMA, el 26 a las 19 horas, va a ser publicado por Liberalia Ediciones. Acá tenemos, y con esto me gustaría que pudieses contar, porque se trata de un diccionario, primero que nada, hecho por una mujer, Natalia Castillo, es poco frecuente, a pesar de que ya decíamos la Moliner, a pesar de que en Puerto Rico la profesora también, Amparo, Amparo puede que se haya llamado, ¿no? Morales, Amparo Morales. Con los días con los nombres ando pésima. También ahí tenemos, pero en general son pocas las mujeres que se dedican a esto. Si tú ya, tu nombre va a quedar ahí en letra de molde, y lo importante es que también fue de la mano de una editorial también con un sello feminista como es, como es Liberalia. Me gustaría que pudieses contarnos un poco cuál es la importancia de que tú como mujer hayas hecho este diccionario. Bueno, yo quisiera, agradezco la comparación con María Moliner, me parece que estoy muy lejos, ¿no es cierto?, de ella. Realmente creo que sí hay bastantes mujeres en lexicografía, pero por distintas razones no hemos estado probablemente en primeras aguas. Y eso, ¿verdad? María Moliner es un muy buen ejemplo de eso, ¿no? Cuando uno dice, bueno, el diccionario más relevante que se pudo haber generado y que sin embargo no tuvo en el momento, ¿no es cierto?, ella el reconocimiento que debió haber tenido. Entonces yo diría que sí, sí hay mujeres en lexicografía, pero muchas veces quedan detrás de obras corporativas o terminan a veces asumiendo otro tipo de roles que no son el rol central, ¿no es cierto? Porque es muchísimo trabajo y hay que poder dedicarle mucho tiempo a una obra de esta naturaleza. Ahora, ¿por qué con Liberalia? Bueno, la verdad es que yo había tenido conversaciones con otras editoriales y la cercanía con Liberalia, que se produjo por muchas razones, al menos en mí, cuajó en el momento en que me di cuenta de que Berta Concha era la primera persona del ámbito editorial que entendía lo que tenía en las manos. Yo iba con mi diccionario y lo miraban como una cosa muy rara y yo tenía que explicar de qué se trataba y explicar para qué servía y explicar por qué era importante. Y en cambio, en el caso de Berta, ella lo tomó y fue como, pero esto es maravilloso, esto sirve para esto yo vi uno en tal parte, pero prácticamente no hay. Y eso fue, para mí, lo que dijo, ok, esta es mi editorial. Qué lindo. Bueno, yo también pienso, bueno, claramente que Berta, el conocimiento que tiene, el calado intelectual y básicamente su conocimiento de la lengua y de lo que está disponible en general. Las dos somos bastante fanáticas de los diccionarios, pero claro, a mí me gustan y ella los conoce, se los ha leído. La verdad es que me alegra que hayas podido llegar
a Berta y finalmente que estén publicando un diccionario de estas características. Como muy bien dices tú, las mujeres han estado presentes en la lexicografía, sin embargo, nosotras hoy día, el mundo ha cambiado y vamos a trabajar porque el nombre de Natalia Castillo sea reconocido, sea visibilizado y reconocido por el trabajo que significa, la importancia de crear un diccionario como este, junto a un sello que es Liberal y Ediciones, de la mano de una editora de fuste, de conocimiento. La verdad es que Berta Inés Concha en este sentido no se equivoca y me alegra mucho que hayan podido recorrer este camino juntas. Y a mí, gracias por la posibilidad de entrevistarte, te deseo mucha suerte en la presentación, que este diccionario ojalá tenga mucha prensa, sea hablado, sea conocido, aunque no entendamos mucho de qué se trata en el fondo, pero sí lo interesante es ver el trabajo, qué es lo que tú querías lograr, ¿no? Es decir, no entendamos finalmente los resultados, cómo los apropiamos nosotros, pero sí entendemos tu esfuerzo, que es poder saber cuáles esos léxicos del uso de nuestro castellano en el español en Chile. Muchas gracias, Natalia Castillo. Muchas gracias, la verdad. Creo que tu padre te está aplaudiendo. Es la verdad, nada menos que un premio nacional de ciencias de la educación. Ver que su hija ha sido la autora de un diccionario como este es un orgullo para cualquier padre, y te está acompañando allí, abrazándote como sabemos, cuando ya las personas no están aquí en la tierra, pero sí están dentro de nosotros y con nosotros de alguna manera. Así que te felicito, la verdad, y larga vida a tu diccionario y por supuesto a tu nombre, que nosotros las mujeres nos preocuparemos de señalarlo. Gracias. Muchas gracias.